Gracias, Señor, por esta noche, por esta clase. Gracias por el libro escrito por Pastor Carl y por los estudiantes aquí en el instituto y los que están tomando la clase por YouTube también. Pedimos que bendigas a cada alumno, cada estudiante, cada persona que está viendo la clase. Bendice nuestro entendimiento, danos luz en nuestros corazones para que podamos ver y ser alumbrados por tu Espíritu, revelándonos tus pensamientos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ok, esta noche la clase va a ser es muy simple. Vamos a estar repasando los primeros 12 capítulos de este libro. Y esta clase está siendo filmada y va a estar en nuestra página de YouTube. Igual como las otras clases, las primeras 12 clases de este curso están ya en esa página de YouTube y los puedes encontrar ahí para repasar, pero porque ahora el lunes y las próximas 3 clases vamos a estar terminando con el libro, no hemos finalizado la traducción del libro todavía. Oren por nosotros para que podamos ir avanzando en esa obra, finalizando la traducción del libro. Y mientras vamos traduciendo los demás capítulos, creo que solamente habíamos traducido primero los primeros 5 capítulos. Y esto nos deja 10 capítulos para traducir todavía. Pero 3, vamos a esta noche repasar clases 1 a 12. Y después en la próxima clase vamos a tener lección 13. Y después en la otra lección 14. Y en la clase final lección 15 de este libro. Okay, pero el curso en cuanto al instituto no vamos a terminar el curso, vamos a terminar en 3 clases más la parte de la enseñanza, pero no vamos a terminar el curso hasta que hemos finalizado la traducción para poder enviarles los exámenes, las tareas de cada lección y el examen final del curso. Bien, entonces la idea esta noche es simplemente hacer un repasar la información que habíamos tenido hasta ahora. La clase número 1 fue ¿por qué la Biblia es la palabra de Dios y cómo probar que la Biblia es la palabra de Dios? Y mencionábamos en esta lección 4 razones. La palabra de Dios, la Biblia es demostrada ser la palabra de Dios por su precisión científica. ¿Alguien se acuerda de alguna de las cosas en cuanto a la ciencia que habíamos mencionado en esa clase? No, la precisión científica de la Biblia, porque la Biblia de lo que sé, la Biblia no dice cuánto es la circunferencia de la luna. Ajá, sí, ya, eso es uno de los versos. La Tierra es un esfero y la física, como Andrea mencionó en Job 26, verso 7, y
en el verso que mencionó Andrea fue Isaías 40 y verso 22, que Dios se sienta sobre el círculo o la esfera de la tierra. Hay algunas otras cosas en cuanto a la astronomía, las estrellas, por ejemplo, que no se pueden nombrar las estrellas, y es cosa que en un momento varios hombres intentaron decir cuántas estrellas habían, pero más y más ese número fue siendo cambiado porque descubrieron con mejores telescopios, y finalmente dicen, bueno, no sabemos cuántas estrellas son, como la Biblia dice. Número 2, la Biblia es la palabra de Dios por su unidad. ¿De qué quisiéramos decir por su unidad? ¿Puede alguien hacerme un favor de bajar la temperatura y tal vez apagar el calefactor, porque creo que por menos por ahora no lo necesitamos? Gracias. Ok, ¿qué ibas a decir, Jimmy? Ok, que la Biblia habla de Jesús desde Génesis hasta Apocalipsis. Hablan de Jesús, hablan de la salvación, el tema principal de la Biblia, y hay unidad. ¿Cuántos libros en nuestra Biblia? 66. 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Aproximadamente ¿cuántos autores? Aproximadamente 40 autores, 41 autores de la Biblia, escritos sobre un periodo de ¿cuánto tiempo? Aproximadamente 1600 años, entre 1500 y 1600 años, por 40 autores en todo tipo de cultura, y es imposible que haya tanta unidad si no fuera por una cosa: es la palabra de Dios. No es la palabra de Moisés, no es la palabra de Pablo, no es la palabra de Juan, no, es la palabra de Dios. Entonces la unidad es una fuerte evidencia de que la Biblia es la palabra de Dios. Y número 3 que mencionamos fue la profecía cumplida. Muchas profecías cumplidas, y cumplidas específicamente. Y tantas profecías cumplidas significa que es la palabra de Dios. Y número 4, y tal vez eso suena un poquito más subjetivo, pero creo que nosotros podemos testificar también. La palabra de Dios transforma nuestras vidas. Realmente, y esto no descuentes número 4 en cuanto a tu conversación con gente, no acerca de la Biblia, porque tú diciendo a una persona, bueno, desde que yo comencé a realmente estudiar la Biblia, mi vida ha sido transformado. Yo estoy siendo realmente renovado. Ok, esto fue lección número 1. Lección 2 fue... lección 1 fue porque la Biblia es la palabra de Dios y cómo probarlo. Lección, obviamente esta noche no estamos yendo en detalles
en cada uno de estos. Simplemente estamos repasando y poniendo aquí escribiendo aquí. Yo hice hoy en las notas aquí para que podamos ver los puntos más importantes de cada una de las lecciones. Lección 2. ¿Cómo entender la Biblia? ¿Cómo se llama la ciencia de entender o interpretar la Biblia? Hermenéutica. Hermenéutica es la clase o la ciencia de cómo interpretar y entender la Biblia. Cómo entender la Biblia y aplicarla, no solamente entenderla, sino aplicarla. Porque esto es una de las cosas, tal vez podríamos decir, bueno, obvio, pero no es tan obvio en cuanto a la vida práctica. Muchas veces la gente no quiere aplicar la Biblia porque la voluntad de Dios muchas veces contradice la mía. Pero ¿cómo entender la Biblia y aplicar la Biblia en la vida diaria? Y dijimos en la clase, Pastor Caro escribió cuatro puntos sobre esto. Él dijo que él quiere que nosotros aprendamos a hacer estas 4 cosas en nuestras vidas. Número 1, meditar en el valor de la Biblia. Meditar en el valor de la Biblia. Que la Biblia es un libro eterno. En Salmo 119 y verso 89, la palabra dice que para siempre, oh Señor, tu palabra está establecida en el cielo. Tu palabra está establecida. Esto es algo que nosotros hemos encontrado. Mauricio recién me estuvo mandando un mensaje de texto diciendo que estas verdades que estamos estudiando nos establecen en la vida. Estas verdades, cuando la palabra de Dios es firme, pero cuando la palabra de Dios que es firme está más y más firme en mi corazón, yo estoy firme. Yo estoy establecido, en otras palabras, no llevado por doquier viento de doctrina. ¿Cómo puedo ser no llevado por doquier viento de doctrina, sino por ser establecido? Tener sustancia. No ser una persona que no está meditando. Meditar en el valor de la Biblia. No es como no es un asunto de la inteligencia natal que uno tiene, pero es simplemente un deseo de meditar y de realmente estudiar. Número 2 es estudiar sus verdades con oración. Eso es algo que personalmente a mí me parece una buena forma de orar, es orar con la Biblia abierta, y una buena forma de leer es leer la Biblia y orar, hablar con Dios, escucharle a Dios. Leer y orar para mí me parece que van mano en mano. Orar con la Biblia abierta y tener la Biblia. Y cuando estoy haciendo la lectura de la Biblia, hablar con Dios acerca de lo que estoy leyendo, tener una conversación, escuchar
y hablar con Dios. Estudiar sus verdades con oración. Número 3, practicar y aplicar las enseñanzas. En otras palabras, a propósito, cuando leemos, pensamos en qué significa esto para mi vida. Que no sea solamente algo en teoría, sino que va a significar, va a ser un cambio en mi forma de ver las cosas. Como cuando Jesús estuvo cuando Lázaro había muerto y Jesús él tardó en ir porque él dijo, no voy a sanarlo, voy a resucitarlo, pero él tiene que morir primero para que yo le resucite de los muertos, y voy a tardar. A propósito, tardó para poder después levantarle de los muertos. Pero las dos mujeres, tanto Marta como María, las dos dijeron, Señor, si hubieras estado aquí, nuestro hermano no hubiese muerto. Y Jesús dijo a Marta, tu hermano resucitará. Y Marta dijo, yo sé que él va a vivir, que él va a resucitar en el último día. Pero Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. En otras palabras, la presencia de Jesús cambia cosas en nuestras vidas. Es muy práctico lo que la palabra nos dice, practicar y aplicar las enseñanzas a nuestras vidas. Y número 4, y esto realmente, eso de practicar y aplicar, todos estos tienen que ver con nuestra actitud, tienen que ver con la forma en la cual nosotros abrimos la Biblia. ¿Cuál es la mentalidad que tengo acerca de la Biblia? Voy a ver y leer la Biblia como si fueran sugerencias de Dios, o voy a pensar que realmente la Biblia es la palabra viva de Dios y que es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra y discierne entre lo que es carnal y lo que es espiritual para dirigir mi vida, y voy a someterme a la Biblia o no. Practicar y aplicar las enseñanzas. Y número 4, proclamar la Biblia y testificar de Dios y de la Biblia al mundo. No me acuerdo quién fue el pastor durante la conferencia recién que tuvimos en Baltimore, que dijo en su mensaje que Pastor Stevens siempre dijo que el pastor que evangeliza nunca faltará sustancia, nunca faltará sustancia para sus mensajes. Siempre tendrá algo que decir. Porque, y esto es muy práctico, ¿cómo entender la Biblia? ¿Cómo voy a entender? Y Pastor Chiavelli siempre dice lo siguiente: un predicador que no evangeliza, cuando evangelismo, la predicación del evangelio, es el corazón de Dios. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, Pastor Chiavelli dice, si un pastor, un predicador no evangeliza, pero predica, pero porque Dios va a revelar a él su palabra cuando él no está obedeciendo a Dios,
en la cosa que es más en el corazón de Dios. O en otras palabras, como Pastor Carol dice, proclamar y testificar al mundo de la Biblia es también una parte de cómo entender la Biblia. En otras palabras, si no evangelizo, bueno, con razón que no voy a entender la Biblia. Porque Dios va a revelar su verdad a mí cuando yo estoy resistiendo lo que yo puedo entender muy fácilmente. Puedo ver muy fácilmente que Dios quiere que yo testifique de él al mundo. Y si no lo hago, entonces Dios dice, bueno, ¿por qué voy a revelar mi palabra a él cuando no está obedeciendo la luz que tiene? Dios, dame más luz. Obedece la luz que tienes, dice Dios a mí, ¿no? Obedece la luz que tienes y te daré más luz. Ok, lección 2. Cómo entender la Biblia y aplicarla a la vida diaria. Lección 3 fue la historia central de la Biblia, el plan de Dios para la salvación. Dijimos, la Biblia tiene un gran tema. ¿Cuál es el gran tema de la Biblia? El plan de Dios para salvación. La Biblia tiene un gran héroe. ¿Quién es? Jesucristo. Excelente. La Biblia tiene un gran villano. ¿Villano se dice? ¿Quién es? Satanás. Y la Biblia tiene un propósito en común. Y es... ese es su gran tema, el plan de Dios para salvación. El propósito que dijimos, o Pastor Carol dijo, el propósito en común de la Biblia es la gloria de Dios. Un gran tema, el plan de Dios para salvación, un gran héroe, el Señor Jesucristo, un gran villano, el diablo o Satanás, y un propósito en común, la gloria de Dios. Y ahora, aquí, en este capítulo, la historia central de la Biblia, el plan de Dios para salvación, tenemos cinco puntos cinco verdades, cinco grandes verdades en este capítulo acerca del plan de Dios para salvación. Número 1, Dios creó el hombre. Dios creó el hombre en su imagen. El hombre desconfió en Dios, es pecado. Número 3, el resultado del pecado fue muerte espiritual. Número 4, el amor de Dios para el hombre le motivó proveer una redención o salvación. No, eso es bueno, ¿no? Dios creó el hombre en su imagen. Estas cosas las encontramos en el libro de Génesis. Las grandes verdades de lo que se menciona aquí, la primera parte lo encontramos en el libro de Génesis, capítulos 1, 2 y 3. Dios creó el hombre en su imagen, el hombre desconfió en Dios y fue pecado. El resultado del pecado fue muerte espiritual, pero el amor de Dios para el hombre, aun cuando el hombre desobedeció y desconfió en Dios, el amor de Dios para el hombre no cambió, y el amor de Dios para el hombre le motivó a proveer una redención. Y realmente todo esto, números 1, 2, 3 y 4, ahí lo encontramos en Génesis 1, 2 y 3. Y después, número 5, es el cumplimiento
de la profecía de Dios en Génesis 3:15 de Génesis. Jesús murió en la cruz para proveer el camino a la salvación. Dios dijo, la simiente de la mujer va a aplastar la cabeza de Satanás. Esto sucedió en la cruz, cuando Jesús murió ahí, y ahí proveyó el camino a ser salvo. Proveyó la salvación. Todo aquel que cree será salvo. Entonces, esta es la historia básica de la salvación, la historia central de la Biblia en 5 puntos. Dios creó al hombre en su imagen. Dios nos creó no para estar separado de Él, sino para tener una relación con Él. Pero el hombre desconfió en Dios. Dios no creó al hombre para estar mal dicho. Dios creó al hombre para tener una relación de amor, una relación íntima de amor con Dios. Pero el hombre desconfió, pecó, y el resultado fue muerte. La gente dice, pero ¿por qué vemos las cosas que vemos hoy? Bueno, Génesis 1, 2 y 3. Ahí está escrito en los primeros 3 capítulos de la Biblia. Los problemas que vemos hoy en la sociedad lo encontramos. Ni necesitamos ir más allá de Génesis 1, 2 y 3 para tener la base para contestar por qué están las cosas así en el mundo. Dios creó al hombre. ¿Es Dios bueno? Sí, Dios es bueno. Dios creó al hombre en su imagen para tener una relación con Él, y Dios tuvo esa relación con Él, pero Dios también no creó al hombre como un robot, sino lo creó con libre albedrío, y el hombre desconfió por su propia voluntad en Dios. Y aunque Dios le había dicho que el día que de ese árbol comen, van a morir, y el resultado de ese pecado fue que murieron espiritualmente, fueron separados de Dios. Pero no fue el fin de la historia. ¿Por qué? Porque Dios ama. Porque Dios ama al hombre. Y el amor de Dios para el hombre le motivó proveer una redención. El amor de Dios, hemos enseñado esto aquí también. Dios no nos salvó por su amor. Dios nos salvó por gracia, por medio de la fe. Esto está en otra lección, lo vamos a ver. Pero Dios somos salvos no por amor, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Pero ¿qué es lo que motivó a Dios a dar ese regalo de gracia? Su amor. Su amor le motivó para proveer la redención. Y Jesús murió en tiempo en la cruz para proveer el camino a la salvación. Ok, esto es lección número 3. La historia central, el plan de Dios para salvación. Después, lección 4. Lección 4 fue Jesús, el Salvador prometido, y por qué Él es único, o cómo es Jesús único. Y en esta lección 4, es la lección en la cual leímos las 17 predicciones. Y no voy a leer las 17 predicciones, y no voy a repetir, y no voy a escribir de nuevo todos los héroes en la pantalla, pero ¿te acuerdas? Hablamos de 17 predicciones acerca de
de cuán único y de que la forma única de la vida y de la muerte de Jesús en la cruz, y las 17 predicciones acerca de su nacimiento, acerca de su vida y acerca de su muerte, y la ley de la probabilidad. 17 predicciones y después Jesús, cómo pudo Jesús organizar estas cosas si no es Dios. Vimos que la probabilidad es tan pequeña hasta cuando añadimos una tras otra, y llegar a 17 de estas predicciones cumplidas por Jesús. La probabilidad es tan pequeña que los matemáticos dicen que básicamente es 0. Es imposible, excepto en el caso de que la Biblia realmente es la palabra de Dios y Jesús realmente es el Mesías. Y entonces Jesucristo es Dios, y esto es lo que nos demuestra esto. Jesús no es solamente un hombre, sino es Dios. Y número 3, Jesucristo siempre era Dios y fue encarnado como hombre. No es que Jesús, no son dos personas diferentes. Jesucristo era siempre Dios, no dejó de ser Dios cuando agregó a su divinidad la humanidad. Fue encarnado, Dios encarnado, por eso lo llamamos el Dios hombre. Dios se hizo hombre. Y Jesucristo cumplió, Jesucristo, esa persona, el Dios hombre, cumplió el plan del Padre. Es el único que cumplió el plan del Padre. Es el único calificado para cumplir el plan del Padre para la salvación. Y después también en este capítulo habíamos hablado del ministerio presente y futuro. ¿Cuál es el ministerio presente de Jesús? ¿Perdón? Bueno, eso ya hizo, ¿no? En cuanto a su obra en la cruz. ¿Cuál es su ministerio presente que actualmente está haciendo? Ok, intercesión. Él está activamente intercediendo por nosotros. Creo que había algo más que mencionamos. Él volvió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Es el Salvador y está intercediendo por nosotros. Y creo que esto fue todo. ¿Cuál es el ministerio futuro de Jesús? Ok, juez y también va a volver a esta tierra y ¿cómo? Y reinar. Entonces su ministerio de rey va a reinar en ¿dónde? ¿Dónde estará su trono? ¿En dónde? En la tierra. En Jerusalén, ¿no? Va a reinar en Jerusalén. Y después de esto, Jesús va a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores sobre la nueva creación, el nuevo cielo, la nueva tierra después del 1000 años de su reino. Ok, esta es lección número 4. Número 5, la lección número 5 fue cómo claramente compartir las buenas nuevas
cómo compartir las buenas nuevas acerca de Jesucristo con otros. Y aquí en este capítulo mencionamos el significado del Evangelio. El significado del Evangelio es, bueno, Dios tanto amó Dios al mundo que envió a Jesús para salvarnos de nuestros pecados. Y ¿se acuerdan? Este pastor Carl en este capítulo dijo, creo que tuvimos como un diagrama, y en el diagrama tuvimos los puntos principales de una presentación del Evangelio. Obviamente no estamos intentando decir que hay una sola forma de presentar el Evangelio, porque obviamente no. Si vemos el ejemplo de Jesucristo mismo, si vemos el ejemplo de Pablo, de otros hombres también que presentaron el Evangelio, no fue siempre lo mismo. Pero cuando presentamos el Evangelio, queremos hablar acerca de recién lo que habíamos dicho acerca del plan de Dios para la salvación. Dios creó el hombre pecó, y después Jesús vino. ¿Ves? Esto está en el plan de Dios para salvación. Dios creó el hombre pecó, pero Dios envió a Jesús, y después nosotros somos salvos por gracia por medio de la fe. Y entonces nosotros, esto es la gracia, ¿no? Dios creó el hombre en su imagen, pero el hombre pecó, y por eso, pero Dios ama al hombre, envió a Jesús. Jesús murió en la cruz. Es de la gracia de Dios. El hombre es salvo por fe. Y entonces cuando presentamos el Evangelio, queremos hablar de estas cosas. Queremos hablar de Dios. Queremos hablar del hombre, del pecado, de Jesús y de la fe. Y esta es la invitación que damos a la persona, invitamos a la persona a creer. ¿Cómo puedo ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y cualquier otra persona que cree. Y después, seguimiento no es parte del Evangelio, no es parte de cómo compartir las buenas nuevas, pero también es un deber nuestro, no solamente presentarle el Evangelio, sino ayudarle en su nueva fe, ¿no? Esto es la gran comisión, predicar el Evangelio y hacer discípulos. Y también en esta lección, si se acuerdan, cubrimos esto. Creo que tuvimos una parte de la clase en la cual mencionábamos Juan 3:16. ¿Se acuerdan? Podemos leerlo y decirlo rápidamente como lo dijimos, porque de tal manera es al grado más grande amó, o de tal manera amó, es al grado más grande. Dios es el amante más grande, al mundo es el número más grande, que ha dado el acto más grande, su Hijo unigénito, el regalo más grande, para que todo aquel,
la invitación más grande, que en él cree la simplicidad más grande, en él la persona más grande, no se pierda la liberación más grande, no se pierda más, tenga más la diferencia más grande, tenga la certeza más grande, vida eterna, la posesión más grande. Esto estoy seguro que ustedes ya tienen esto en sus apuntes. Ok, esto fue lección 5, lección 6 y después de lección 6 tomamos un receso aquí. Lección 6, las preguntas comúnmente que gente tiene acerca del mensaje cristiano. Dios no existe, y mencionábamos varias cosas que podemos decir a la persona que hace esa pregunta, o Dios no existe. Y si se acuerdan, creo que hablamos en la clase del argumento del gran diseñador. Dios es Dios. El mundo con tanto diseño necesita un diseñador. Otra pregunta: ¿de dónde vino Dios? Cuando gente intenta decir de dónde vino Dios o qué estuvo haciendo Dios antes de que Dios no estuvo haciendo nada antes de la creación del mundo. Bueno, la Biblia número 1 no dice lo que Dios estuvo haciendo antes de crear el universo, pero la falta de lógica de la persona que está haciendo esa pregunta es que no está consciente del hecho de que una persona, ¿cómo lo podemos decir? Porque nosotros somos sujetos a tiempo y espacio. Porque nosotros nunca conocimos nada fuera de tiempo y espacio. Nosotros siempre pensamos antes, durante, después. Pero y pensamos porque no conocemos a ninguna persona que no está sujeto a tiempo y espacio. Porque así somos nosotros, sujetos a tiempo y espacio. Y la idea de la persona que dice de dónde vino Dios o qué estuvo haciendo Dios es que está pensando, entonces Dios tiene también que estar sujeto a tiempo y espacio. Pero ¿estás seguro de esto? Porque podría ser que Dios no está sujeto a tiempo y espacio, sino que Dios existe fuera de tiempo y espacio fue una creación de Dios, y eso realmente desafía nuestras mentes humanas, ¿no? Pero ¿por qué creó la Biblia? Bueno, habíamos en lección número 1 mencionado por qué crear la Biblia. Todas las religiones son básicamente iguales. ¿Eso es verdad? En un sentido podríamos decir casi todas. Podríamos decir todas menos el cristianismo verdadero, porque en el caso de todas las otras religiones la base de la religión es que el hombre se justifica a sí mismo. Pero el cristianismo, la base del cristianismo es que el hombre no puede justificarse a sí mismo, sino la justificación es un regalo dado por
Dios. Jesús no clamó o no proclamó ser Dios, y esto es falso. Esto podemos ver en los evangelios, que varias veces los judíos están intentando matarlo, y él dice: ¿por qué buena obra ustedes ahora quieren matarme? Y ellos dicen: no por ninguna buena obra, sino porque tú, siendo hombre, te haces a ti mismo Dios. Entonces ellos entendieron, los judíos entendieron que Jesús estaba diciendo: yo soy Dios. Entonces decir que Jesús nunca, como hasta los testigos de Jehová dicen que Jesús nunca clamó ser Dios, esto es patentemente falso. Jesús no se resucitó. Esto es otro, bueno, eso como, de hecho, es un deseo de los que no quieren, de los que no quieren confiar en él. Quieren que Jesús no haya resucitado, porque si Jesús resucitó, entonces él tiene ellos entienden que si Jesús realmente resucitó de los muertos, entonces tendríamos que prestar atención a todo lo que él dijo. Y sí, pero eso es, bueno, no tenemos tiempo ahora como para contestar de nuevo todo esto. Habíamos cubierto todo esto antes. Jesús sí se resucitó de los muertos. Estas son objeciones que la gente tiene. Dios no existe. ¿De dónde vino Dios? ¿Por qué creó la Biblia? Todas las religiones son básicamente iguales. Jesús no clamó ser Dios. Jesús no se resucitó. Y porque Jesús es el único camino. No debe haber muchos caminos. Y no, porque como número uno, ninguno de los otros líderes de como Mahoma, Buda, nunca proclamó ser Dios. Pero Jesús sí es el único camino, porque tenía que ser Dios hombre para salvarnos de nuestros pecados. Y alguien me dice, ¿cuál es la hora? 8 en punto. Ok. Bueno, cubrimos estos 5 que fueron otras objeciones de lección 7, y después tomamos un receso. Dios me aceptará porque soy bueno. Así dicen algunas personas esto, ¿no? Pero no, Dios, alguna persona me dice: pero si Dios me ama, tiene que aceptarme. Y digo, bueno, entiendo, pero no es esa no es una conclusión lógica. No necesariamente sigue el uno del otro. Dios te ama, pero eso su amor no es la base sobre la cual Él te acepta. Porque Dios establece la base sobre la cual Él te acepta. Y Él estableció la base siendo confiar en Cristo. Pero esa es número uno, ahí es muy común. Dios me aceptará. Me acuerdo cuando estuvimos en Argentina la primera vez en los 90, que yo hablé con una familia de budistas y bueno, conversamos, y la madre de la familia me estaba como bueno, conversamos sobre varias cosas, y finalmente ella dijo: bueno, puede ser que tienes razón, que hay un solo Dios. Como no creen ellos eso, pero ella dijo: pero puede ser que hay un solo Dios. Pero ella dijo, me acuerdo, ella dijo: pero aún si es
verdad que hay un solo Dios, Él nos va a aceptar porque somos buenas personas. Y si no lo creemos, pero aun si es así, estamos bien, porque somos buenas personas. Dios me aceptará porque soy bueno. Entendemos la lógica, pero una cosa no necesariamente sigue de otra cosa. Esa presuposición está basada sobre una mentira. Dios no tiene que aceptarte simplemente porque eres bueno. Dios determina la norma o la base de cómo Él te va a aceptar. Un empleador aquí, vos sos empleador, las personas que trabajan por vos, ellos no son los que ponen la criteria sobre la cual les vas a aceptar. Vos sos el empleador y entonces esa criteria lo pones vos, no ellos. Y en cuanto a Dios, igual. El hombre con su... Bueno, pero tiene que aceptarme porque... No, Dios decide la criteria sobre la cual te acepta. Y no es sobre el hecho de que Él te ama. Él no te acepta simplemente porque te ama. Una persona dice, pero ¿no me ama Dios? Sí, Dios te ama tanto que Él envió a Jesús y Jesús murió por ti en la cruz. Y Jesús dijo, todo aquel que cree en mí. Entonces ahí está tu decisión. Gente busca evitar, esquivar, tomar una decisión. Otra objeción es que la gente dice, bueno, ustedes creen en 3 dioses. Y no creemos en 3 dioses. Creemos en la Trinidad, en que Dios es trino, que Dios es hay 3 personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero un solo Dios, y los 3 son Elohim, un Dios. ¿Por qué hay maldad? Porque hay maldad. Respuesta simple. Pero porque si Dios es bueno, ¿por qué hay maldad en el mundo? Libre albedrío. Es simple. Dios no viola el libre albedrío del hombre. ¿Por qué hay maldad? Hombres son libres. Dios no creó una raza de robots para... Dios no eliminó el libre albedrío del hombre. Malo. Hay maldad. Porque hombres son libres. Ángeles fueron libres. Hombres son libres. Salvación de gente antes de la cruz es lo mismo. Abraham fue justificado, fue llamado justo porque él creyó en Dios. Fue su fe, por su fe Dios le declaró justo. Ellos creyeron en un Mesías que tenía que venir, nosotros creemos en un Mesías que vino. Es lo mismo la salvación de gente antes de la cruz como la salvación de gente después de la cruz. Los que nunca han oído de Jesús, hay esa pregunta lo oímos muchas veces yo sé que Dios es justo. Dios es fiel, Dios es justo. Yo creo por lo que dice quise mencionar una cosa más aquí.
en Hechos 14, versos 16 y 17, podemos leerlo. Hechos 14, porque no sé si lo leímos durante la clase o no. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio. Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio. Adán y Eva, bueno, no tenían la Biblia, no tenían la palabra escrita, pero Adán y Eva habrán comunicado oralmente a sus hijos lo que pasó en Edén. Y los hijos, bueno, y Adán y Eva vivieron lo suficiente como para ver hasta por lo menos 5, 6, hasta 7 generaciones de sus hijos después. Y entonces habrán comunicado lo que sucedió en Edén con probablemente miles de personas. Y sus hijos comunicándolo a sus hijos y seguir, ¿no? Entonces hubo el testimonio. Pero mencionamos, lo de Dios creó el hombre en su imagen y semejanza. Pero el hombre desconfió en Dios y pecó. El pecado entró, la muerte con el pecado. Y la promesa del Mesías está todo ahí en Génesis 1, 2 y 3. Y Adán y Eva sabían todo esto. Entonces, el Evangelio, el grano del Evangelio, no quién es el nombre, no quién es Jesús, no que el nombre del Salvador va a ser Jesús, pero el Evangelio estuvo ahí para cualquier que simplemente lo escuchara y lo creyera. Y Dios dice que Él dice que no se dejó a sí mismo sin testimonio. Cuando alguien dice, y los que nunca han oído de Jesús, bueno, yo digo, el testimonio fue comunicado. Adán y Eva lo comunicaron, lo comunicaron. En las culturas, hay cosas interesantes cuando los antropólogos encuentran culturas de gentes que no han sido influenciadas por cristianismo, pero encuentran, es increíble que casi todas las culturas tienen la historia de un diluvio global. Casi todas las culturas que gente ha encontrado, que los antropólogos han encontrado en el mundo, tienen esa historia en su pasado que ha sido transmitido a ellos. Tal vez no tienen ningún libro, pero conocen la historia. Después de casi 6,000 años, tienen esa historia todavía en sus mentes. Entonces, Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio. ¿Qué acerca de los que no han oído? Yo leo ese verso y digo, y número 2, no estoy hablando con esa persona, estoy hablando contigo. No estoy hablando con la persona que nunca ha oído, estoy hablando contigo. Tú has oído, tú eres responsable. Ok, tomemos 5 minutos o 7 minutos y después terminamos con lecciones 8, no, eso fue 7, ¿no? Sí, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, un receso de 10 minutos.